Mateo 13:38. Como sabemos, hermanos, estamos en la serie El trigo y la cizaña, ¿verdad? Esa es la asignatura que el Señor nos ha dado por el momento. Y ya sabemos pues que estamos estudiando la parábola de Mateo 13 del 24 al 30. Por el tiempo no les voy a leer toda esa parábola otra vez, ¿verdad? Entonces vamos a empezar solamente en Mateo 13:38. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en el nombre de Jesús. Rápidamente, hermanos, les voy a hacer un resumen breve. Estamos hablando la semana pasada y esta semana sobre la cizaña, ¿verdad? Entonces, yo le hice a la parábola 4 preguntas para entender la cizaña. Número 1, ¿quién es el enemigo? ¿Ok? ¿Quién es el enemigo? Número 2, ¿cuál es su plan? ¿Ok? Número 3, ¿cómo se está desarrollando ese plan? Y número 4, ¿cómo podemos identificar la cizaña? ¿Ok? ¿Quién es el enemigo? ¿Cuál es su plan? ¿Cómo se está desarrollando ese plan? ¿Y cómo podemos identificar la cizaña? ¿Ok? Sabemos que el enemigo es la serpiente, el diablo, Satanás, querubín caído. Ese es el enemigo. ¿Ok? ¿Cuál es su plan? El plan del enemigo es la corrupción de la humanidad. Ese es el plan del enemigo. 1. Corromper la imagen de Dios en el hombre. Ese es el 1. Corromper la imagen de Dios en el hombre. 2. Corromper la relación entre Dios y el hombre. Número 3. Corromper la semilla, la simiente. Entonces, eso es un breve resumen de lo que se habló la semana pasada. Y eso es lo más importante. Tenemos que entender esas cosas para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy vamos a hablar cómo el enemigo infiltró el sistema de religión en el pueblo de Dios. Y no solamente eso, cómo él ha infiltrado la iglesia hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, sabemos que él quiere corromper todo lo que es de Dios. El hombre, ¿verdad? Su imagen y todo eso, ¿ok? Ya lo entendemos eso, ¿ok? Ahora vamos a ver la condición del judaísmo antes de Cristo, ¿ok? Y para poder ver eso, tenemos que ir al último profeta que profetizó. Y ese profeta es Malaquías, ¿ok? Entonces vamos a ir a Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Vamos a saltar unos versículos porque por el tiempo no quiero leer todo. Entonces, si está escribiendo las notas, es Malaquías 1, 6 al 8 y también versículo 12 al 13. Ahora vamos, acuérdense que estamos viendo la condición de la religión en el tiempo antes de Jesucristo. Versículo 6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Ok, le está hablando a los sacerdotes. Ok, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable
y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Escuche bien lo que están hablando, hermano. Escuche bien. Qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Qué tremendo. Esa era la condición, ¿verdad? Entonces, si sabemos que Satanás está en el negocio de corromper, podemos ver cómo Satanás estaba corrompiendo a los sacerdotes. ¿Ok? Ahora uno dice: ay, pastor, pero no menciona nada de Satanás ni del diablo. Es cierto. Dígame usted cuántas veces en todo el Antiguo Testamento se presenta a Satanás como el que está influenciando. No se presenta. Pero sin embargo Dios les habla al pueblo y les dice: ustedes son gente adúltera, idólatra. ¿Por qué les dijo eso? Porque van en pos de otros dioses. ¿Y quién puso esos dioses? Amén. ¿Ok? Entonces, si podemos ver la condición de estos sacerdotes, es porque podemos ver la influencia del diablo en los sacerdotes. Que estos hombres se estaban cansando de Dios. ¡Qué fastidio! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Amén. Ahora, vamos a ver la condición del judaísmo en el tiempo de Cristo. Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. La condición de los fariseos, los saduceos y los escribas en el tiempo de Jesucristo. El sistema religioso 400 años después de Malaquías. Amén. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Habían transformado el templo de Dios en un mercado. ¿Ok? So podemos ver cómo se fue empeorando la condición de los religiosos. ¿Ok? Acuérdense que estamos hablando de los religiosos, no estamos hablando de la gente común. Estamos hablando de la gente que está en el templo, en la iglesia, en las sinagogas. ¿Ok? O en este tiempo las sinagogas. Todavía no llegamos a la iglesia, pero es igual. Ahora vamos a brincar a Mateo capítulo 23, 29, 33 al 37. Ahora, les quería decir que en este capítulo les conviene leer todos los ayes que Jesucristo le dijo a los fariseos para que puedan entender todo. Pero por el tiempo, yo nomás le voy a leer el último. ¿Ok? Mateo 23, 29. Porque en todos los ayes, Jesucristo está dando la condición de los fariseos y de los escribas. ¿Ok? Entonces, nomás les voy a leer el último. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos.
Brinquen para el 33. Serpientes. Esta palabra es muy importante. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condición del infierno, de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, yo quiero que noten algo. Jesús está diciendo que los fariseos, los escribas, iban a ser condenados por la sangre desde Abel, escuche bien, hasta Zacarías, que ellos mataron entre el templo y el altar. Ahora, aquí es donde entra el mensaje de la cizaña. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le está poniendo sobre sus cabezas la sangre de Abel? Hay que ponernos a pensar. ¿Por qué él dijo desde Abel el justo, Abel, el que fue matado por Caín, hasta Zacarías? Ok, nadie sabe quién es Zacarías, pero él nomás dijo, al que ustedes mataron entre el templo y el altar. Ok, pero ellos van a pagar por toda la sangre que fue derramado. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque ellos son simiente de la serpiente. Por eso él les dijo, serpientes, generación de víboras. ¿Ok? Él, junto con Juan el Bautista también los llamó generación de víboras. ¿Ok? Entonces, él los está identificando. Les está revelando su identidad. ¿Ok? Cuando una persona me mira a mí y mira cómo yo me condujo, mi carácter, ¿verdad? Mis valores, mis virtudes, ellos pueden ver quién es mi Padre. ¿Ok? Jesucristo los está viendo a ellos y Él puede saber quién es su Padre de ellos. ¿Ok? Porque Él los está identificando de esa manera. El diablo se infiltró en este sistema religioso. Él se infiltró, convirtiendo la religión en orgullo y esfuerzo humano en lugar de sumisión a Dios y amor a Dios. Entonces, ellos pensaban que por su propio esfuerzo iban a entrar al reino. Por eso ellos tenían mucho orgullo por lo que ellos hacían externamente. ¿Ok? Oraban oraciones largas, ¿verdad? Iban y depositaban los diezmos y ofrendas de una manera que era extravagante, ponían un show, miren todo lo que voy a dar. ¿Sí me están entendiendo? Todo era externo. Entonces, por eso decimos que los fariseos, los saduceos y los escribas convirtieron la religión en orgullo y esfuerzo humano. Por eso cuando ya entra Pablo, ya no es por obras, ya no es por esfuerzo humano. Porque los fariseos habían convertido todo en un esfuerzo humano. ¿De quién podemos decir que viene eso? Pues del diablo. Del diablo. ¿Por qué digo eso? Porque el enemigo quiere que uno
por sus propias fuerzas se gane el cielo. ¿Ok? Cuando la palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Ok? Entonces, eso puso la base que todo es por fe. Ahora, terminé con la identidad. Vamos a ir a ver la identidad. Juan capítulo 8, versículo 44. Jesucristo les estaba declarando la identidad. Por eso Él les dijo: serpientes, generación de víboras. Amén. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 44, mire lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿cómo les digo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque lo que él quiso hacer, vosotros también lo quieren hacer. ¿Qué hizo él? Introdujo la muerte en el jardín, ¿verdad? Trajo muerte, ellos murieron. ¿Ok? ¿Qué querían hacer los fariseos, los saduceos y los escribas? Ellos querían matar a Jesucristo. Entonces, por eso Él está diciendo: los mismos deseos de tu padre, eso quieres hacer, porque me quieren matar a mí. Y yo les digo la verdad y no quieren recibir la verdad, así como vuestro padre. Amén. Jesús les dijo a los fariseos cuál era su identidad. La identidad de ellos es que son los hijos del diablo. ¿Y quiénes son los hijos del diablo? La cizaña. ¿Ok? Amén. Téngase eso grabado. Jesús confirma que hay una paternidad que no es biológica, sino espiritual. Los deseos de tu padre quieres hacer. ¿Por qué lo repito eso? Porque si yo me quiero llamar un hijo de Dios, yo tengo que hacer los deseos de mi padre. Amén. Los deseos de Dios que está en los cielos. Santo es su nombre. My God Almighty. Amén, santo. Entonces, los fariseos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Es cierto. Pero tu padre es el diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, porque nosotros podemos ver, está claro, hermanos, está bien claro. La Biblia nos pinta una foto muy clara, hermanos. Ok. Para empezar, hay dos: el trigo y la cizaña. ¿Ok? Cuando el Señor dice que hay trigo, no hay trigo y hay otro tipo de trigo y otro tipo de trigo, no hay variantes, no hay variantes de trigo, es solamente trigo. ¿Ok? Igual la cizaña. No puede haber cizaña buena y cizaña mala. Cizaña es cizaña. Igual con el trigo. No hay trigo bueno ni trigo malo. El trigo es trigo. ¿Ok? Entonces, la identidad de la cizaña. Tres cosas. Por favor, escríbalo. La identidad de la cizaña es esta. Número 1. Deseos carnales. Y si puede escribir Gálatas 5:21.
No se lo voy a leer, pero básicamente lo que está diciendo: los que practican los deseos de la carne no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. No lo van a heredar, perdón. Número 2. No hay amor a Dios. Este sí lo vamos a leer. Primera de Juan 5:3. Porque muchas personas se quieren llenar la boca, se quieren llenar la boca de esto, ¿ok? Y esta es la escritura que rompe todo, ¿ok? Primera de Juan 5:3. Porque todo el mundo, incluyendo los impíos, dicen: yo amo a Dios. Come on, Jesus, my God. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque hay personas que, ay, qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Qué difícil es obedecer. No. Si amas a Dios, lo vas a obedecer. No se te hace difícil obedecer a la persona que tú amas. La evidencia que amamos a Dios es la obediencia. Esa es la evidencia. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, le dice: yo amo a Dios, y vive en rebeldía, I'm sorry, pero no amas a Dios. Conforme a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. El que ama a Dios, esto es amar a Dios, guardar sus mandamientos. Entonces, por eso, la identidad de la cizaña: número 1, deseos carnales, andan en la carne. Número 2, no hay amor a Dios porque no hay obediencia. Amén. Número 3, viven bajo engaño. Segunda de Timoteo 3:13. Engañan y son engañados. Segunda de Timoteo 3:13. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso viven bajo engaño, porque ellos engañan a la gente y ellos mismos también son engañados. Por eso viven bajo engaño. ¿Usted ha visto a una persona que usted sabe que lo que le acaba de decir de la Biblia está erróneo, y usted se lo trata de explicar y no lo reciben? Y nomás no quieren entender, y nomás no lo quieren recibir, aunque usted le dé todo el estudio de las palabras griegas. Miren, el griego, esto significa esto y esto, y le das el contexto, y le das toda la hermenéutica y todo el desglose, y aún dicen que no. Están engañados. Están engañados y engañan a la gente de la misma manera. Eso es cizaña. Ahora, vamos a ver cómo se ha infiltrado en la iglesia. La infiltración. El enemigo distorsiona y diluye el evangelio de Cristo. El enemigo distorsiona, cambia y diluye el evangelio de Cristo. Vamos a ver cómo lo hace. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Amén. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Ok, entonces Pablo nos está diciendo que hay falsos apóstoles. Se disfrazan. Ellos se disfrazan como ministros de justicia. Pero ya cuando uno examina lo que están hablando, lo que están enseñando, cómo viven, te das cuenta que no son reales. ¿Ok? Tenemos que examinar, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que estos estudios no se hacen en la iglesia? ¿Por qué usted cree que no se hace? ¿Por qué? El enemigo distorsiona y diluye el evangelio. No les conviene. No les conviene indagar la verdad, porque se van a exponer ellos mismos. Yo conocí a un pastor allá en Dallas y él nunca predicaba sobre las mentiras. Nunca lo escuchabas en sus sermones, porque él era bien mentiroso. ¿Sí me están entendiendo? Cuando tú ves a un pastor que nunca predica en contra de la avaricia, la codicia, es porque eso es lo que él es. Vamos a pensar en eso. Lo que un pastor es, nunca va a predicar en contra de eso, porque eso es lo que él es. Si un pastor nunca predica en contra del orgullo, es porque él es orgulloso. La misma palabra lo condena a él. Qué tremendo. Que un pastor no quiera indagar toda la palabra de Dios y escudriñar la escritura para encontrar la verdad para el pueblo de Dios, porque él mismo no la quiere vivir. Qué tremendo. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa es la infiltración que el enemigo usa. Que se visten, tienen la apariencia, se miran como, pero no son. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Dónde nos congregamos? ¿Qué sermones estamos escuchando? ¿Quién nos está ministrando? ¿Quién nos está imponiendo las manos? Por eso es muy importante. Porque el que te predica es el que te moldea tu vida. Y él te imparte lo que él es. Por eso es difícil que una persona diga, ok, si tú vas a una congregación donde solamente hablan de dinero, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no amas al dinero? Si no amas el dinero, ¿por qué? Entonces vete a otro lado, porque es lo único que predican ahí, ¿verdad? El evangelio de allí es un evangelio de prosperidad. No es el evangelio de Jesucristo. Esa es una diferencia, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué es apostatar de la fe? ¿Ok? Ahora, en mi opinión, analizando, indagando, estudiando toda esta serie sobre el trigo y la cizaña, ya les di sobre los siervos dormidos, parte 2, las denominaciones, los diferentes tipos de evangelios, las diferencias de pensamientos. Okay, ¿cómo hemos abandonado el fundamento que es Cristo para predicar otra cosa? En mi opinión, eso es
apostatar de la fe. Cuando dejas el fundamento que es Cristo para predicar otra cosa. Eso está tremendo, hermanos. Y no lo queremos ver así. Porque uno tiene que respetar. I'm sorry. No. Lo que se respeta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser siervos aprobados, que traza la palabra correctamente. Correctamente. Y si la gente se ofende, pues que se ofenda. La verdad no necesita un abogado, porque la verdad es la verdad. Yo no tengo que defender la verdad, porque la verdad es la verdad. Cuando Jesucristo fue ante los sacerdotes, Él dijo, yo soy la verdad. Cuando fue ante Poncio Pilato, dijo, yo soy la verdad. Yo no necesito que nadie testifique por mí. Mis hechos, mis obras, lo que yo he hecho, eso da testimonio de quién yo soy. Yo soy la verdad. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y no necesito abogado. La palabra de Dios no necesita abogado. Dios no necesita un abogado. Dios no necesita que nadie defienda la verdad, porque la verdad ya está escrita. La verdad ya vino y caminó en la tierra. La verdad ya estuvo aquí. ¿Qué vamos a defender? Come on, Jesus. La cosa es de que nosotros queremos creer lo que yo quiero creer. Como siempre lo he dicho y siempre lo he predicado. Y esa es la verdad. Amén. Gálatas 1, 7 al 9. No que haya otro. ¿Otro qué? Otro evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. No hay otro evangelio. No hay otro. No hay el evangelio del amor, no hay el evangelio de la gracia, no hay el evangelio de la prosperidad. No hay otro evangelio, hermanos. No hay otro más que el evangelio de Jesucristo. No hay otro. No hay otro. No hay otro, hermanos. No hay otro. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este es el fruto de la infiltración, de la cizaña, del plan del enemigo. Que ellos profesan conocer a Dios, pero cuando miras su vida, su fruto, sus hechos, sus deseos, su voluntad, miras al diablo. ¿Cómo? Con sus hechos lo niegan. Con las palabras que hablan, lo niegan. Te das cuenta, nomás con hablar con alguien te das cuenta. Uno se da cuenta.
este hombre dice que es cristiano, pero es más wishy-washy, primo hermano, Mickey Mouse que cualquier otro. No es mi hermano en Cristo, porque no. La palabra de Dios dice, hermanos, en Romanos, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu me dice a mí que yo soy hijo. Y si el Espíritu me dice a mí, también te tiene que decir a ti que yo soy hijo. Que somos hermanos en Cristo. Y que tenemos un solo Padre y un solo Maestro, que es el Mesías, el Cristo. Así le dijo Cristo a los judíos. Ya no llamen a nadie aquí en esta tierra Padre, porque uno es su Padre, el que está en el cielo. Y uno es su Maestro, el Cristo, el Mesías. ¿Cómo? Pura Biblia, ¿no? Por eso tenemos que leer la Biblia. Para concluir, hermanos, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5, 8 al 9 y versículo 13. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Pausa. Ahí, hermanos, está la clave más grande que podemos ver en estos tiempos, más que nada. Que los hombres son amadores de sí mismos. Aman más su propia vida que a Dios. Y esa es la evidencia. Que en la iglesia, cuando se predica más, eres campeón, vas a ser bendecido, vas a ser un mejor tú. No sé qué tanto dicen, pero me imagino que eso es lo que dicen, ¿verdad? Joel Osteen, Joyce Meyer, Jesse Duplantis, todos esos, Creflo Dollar, todos esos americanos que predican y empezaron eso, Cass Luna, Guillermo Maldonado, todas esas personas que nomás te predican cómo vas a ser mejor. Dios quiere un mejor Moisés, cuando eso es falso. Dios quiere ver a Cristo en ti. Amén. Pero el diablo viene a distorsionar, diluir el evangelio y te hace pensar que tú tienes que ser mejor de lo que eres ya en este mundo. Amén. Entonces, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, el dinero, vanagloria, ya sabemos que quieren toda la gloria para ellos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso también está tremendo. Que tendrán apariencia de piedad. Apariencia es la palabra clave. Apariencia de piedad. Se miran que viven una vida santa, pero no. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. A estos hermanitos falsos. Primos hermanos, porque no son hermanos en Cristo. ¿Qué podemos ver, hermanos? El trigo y la cizaña. Si analizamos la iglesia, estamos en serios problemas. Graves. Graves, hermanos. Y lo más triste, hermanos, es que uno va con alguien en el amor de Dios, en el amor de Cristo que nos ha dado a nosotros para tratar de enseñar el camino correcto a las personas y nos resiste.
Y nosotros que le traemos la Biblia, lo que la Biblia dice, a nosotros nos llaman locos. Amén. A nosotros nos dicen, no estás interpretando bien la Biblia. A nosotros nos dicen que nos creemos más que ellos. Te crees más sabio. Ay, te crees mucho porque tú conoces. Y creen que lo que ellos están haciendo es lo correcto. Personas que dividen a la iglesia, que juzgan a los hermanos, que condenan a los hermanos. Dígame usted cómo esto es de Dios. Y no pueden ver que el enemigo se ha metido allí. Ni puedo llamar su fe, porque pues eso no es fe. Han apostatado de la fe original. Por eso, hermanos, les he predicado todo esto. Tenemos que saber qué es el reino de Dios. Es Cristo en ti. Ese es el reino. El reino aquí en la tierra. Si Cristo y el Dios, vamos a decir Dios, Cristo, como usted lo quiera decir, está en el cielo, el Espíritu Santo está aquí, pero el Espíritu Santo, ¿dónde habita? En mí. Ay, pastor, pero está en todo el mundo. Exacto, está en todo el mundo, pero no está en todos. Ahora, ¿quién es el que hace la voluntad de Dios? Los hijos de Dios. Entonces, por eso Jesucristo dijo, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios se ha acercado. A ustedes se acercó, en ese tiempo se acercó. Cuando Jesucristo murió, resucitó, vino el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo está dentro de ti, ahora el reino está en ti. ¿Y quién es el que trae la luz? La sal. Nosotros. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad del Rey, del reino. Yo tengo que hacer esa voluntad. Amén. Entonces, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si yo quiero creer otra cosa que lo que el Rey manda? Estoy en rebeldía. Y eso es lo que la gente no entiende. Que nosotros hemos cambiado la voluntad de Dios por la voluntad del hombre y nunca le queremos echar la culpa al diablo cuando él es el que está causando todos estos problemas. Entonces, los siervos se durmieron durante todos estos años. La iglesia se dividió. Ya nadie sabe qué creer. Diferentes doctrinas, doctrinas de demonios, todo y lo que ya les dije. Y estamos en este punto. Que ahora el campo está lleno de trigo y cizaña. Y nadie sabe quién es la diferencia. O cuál es la diferencia, perdón. Amén. Porque los dos se parecen. Amén. Uno que cree que tiene fruto cuando tiene puro fruto de rebeldía. Amén. Y el que sí tiene el fruto de Dios lo llaman loco, lo condenan. Amén. Está tremendo. Pero por eso tenemos que regresar el próximo domingo, hermanos, para hablar sobre el trigo.